Hola chamacos, ¿cómo están? Hoy les voy a presentar un video donde vamos a resolver un sistema de fuerzas utilizando vectores y lo vamos a resolver en forma vectorial y con ello vamos a obtener la fuerza resultante de ese sistema. Y si te gusta este video me puedes regalarme un like, suscríbete a este canal y comparte ese video y ve ese video hasta el final y que no te dé miedo. Órale chamacos. Qué bueno que se quedaron en ese video y no les dio miedo. Como vieron en la introducción del video, y el objetivo de este video es de resolver un sistema de fuerzas utilizando vectores y vamos a calcular la fuerza resultante, así como la magnitud, dirección y sentido. Y ahora vamos directamente al problema. Del sistema de fuerzas que se muestra en la figura, resolver por el método vectorial y calcular la fuerza resultante, así como la magnitud de la fuerza, la dirección y sentido. Primero, para resolver este problema en forma vectorial, primero hay que representar esos vectores en esta forma, como estamos viendo en la animación, que es esta representación de un vector, donde chamacos, Y gorrito es el vector unitario del eje X, J con gorrito es el vector unitario del eje Y, F de X es la componente del vector en el eje X, F de Y es la componente del vector en el eje Y. F de X y F de Y se calcula a través de esta fórmula. F de X se calcula multiplicando la magnitud de esa fuerza por el coseno del ángulo y la componente de F de Y se calcula multiplicando la magnitud de la fuerza por el seno del ángulo comprendido. Este ángulo A, chamacos, siempre debe ser medido a partir del eje X hacia la fuerza. Muy bien, chamacos, vamos a ver qué es el vector unitario. Vamos a la siguiente presentación. El vector Y, como están observando aquí en el amarillo, simplemente nos da la propiedad de dar la dirección de ese vector y cuya magnitud de este vector vale 1. Simplemente su objetivo es dar dirección al vector en el eje X. Y en el eje Y, chamacos, como están aquí en color amarillito, también representa el vector unitario del eje Y, que simplemente nos da la dirección de este vector y tiene magnitud 1. Ahora, para darle el sentido de esos vectores, por ejemplo en Y, si es positivo, iría hacia la derecha y si fuera negativo, iría hacia la izquierda. Para nuestro vector unitario J, que es en el eje Y, el sentido, si es positivo, iría hacia arriba. Si fuera negativo, iría hacia abajo. Si nosotros colocamos un vector con un ángulo A y una fuerza F, como están observando, y si ese vector la proyectamos sobre el eje X, como están viendo en la animación, y nos damos cuenta que obtenemos la componente del vector f de x y la calculamos con la fórmula que ya hemos visto. Esta f de x no es un vector, simplemente es la magnitud de esa fuerza proyectada sobre el eje x. Ahora, si nosotros proyectamos esta fuerza sobre el eje y, obtenemos la componente de f de y, que simplemente es la magnitud de esa fuerza proyectada sobre el eje y. No son vectores y se calcula de la misma forma. F de y es igual a la fuerza por el seno del ángulo. Ahora vamos al problema original. Ahora ya tenemos el conocimiento para convertir todas esas fuerzas que tenemos acá en forma vectorial. Pero vamos a empezar con la F1 que tenemos acá. Siempre debes acompañarla con una flechita. Esto significa que es un vector. Esta fuerza F1, como está sobre el eje X, ya está proyectada sobre él y simplemente sería 20i positivo. Positivo porque está yendo a la derecha. 20 es su magnitud y I es la dirección que es el eje X. Y eso es todo. Ahora vamos a calcular la fuerza F2. Igual le ponemos su flechita indicando que es un vector. Aquí simplemente vamos a utilizar las dos fórmulas que tenemos acá para sacar las componentes. Y es muy sencillo. Esta fuerza F2, una parte de él está yendo hacia la derecha y simplemente va a ser 50 por el coseno del ángulo, que son 30 grados. Si observan, todos los ángulos que tenemos acá siempre están medidos del eje X hacia las fuerzas. Aquí no tenemos ningún problema. Ahora lo que vamos a hacer sería 50 multiplicado por el coseno de 30, como lo están observando, y le colocamos I, que significa que es en el eje X. Ahora este vector, una parte de él está yendo hacia arriba y sería también más 50 por el seno de 30 J. J significa que está sobre el eje Y es positivo porque significa que está yendo hacia arriba. Ahora vamos a calcular la fuerza F de 3. En esa fuerza F de 3, una parte sobre el eje X está yendo a la izquierda, va a ser negativo, y entonces va a ser menos coseno de 25 grados. Y para calcular la componente en Y, nos damos cuenta que este vector, una parte de él está yendo hacia arriba, simplemente sería más 60 por el seno de 25J. Así de fácil, chamacos. Ahora vamos con el vector f de 4. La colocamos acá, chamacos, y nos damos cuenta que si nosotros proyectamos este vector sobre el eje X, una parte de él está yendo a mi izquierda, simplemente sería menos 70 por el coseno 60i. Y también si nosotros proyectamos este vector sobre el eje Y, esa proyección está yendo hacia abajo
y también va a ser negativa. Sería menos 70 por el seno de 60 grados. J significa que está en el eje Y. Ahora nos falta el último vector, que es la F de 5. Esta fuerza simplemente ya está proyectada sobre el eje Y. No hay ninguna proyección en el eje X. Por lo tanto, sería menos 40J. Menos porque está yendo hacia abajo. 40 es su magnitud y J es la dirección. Y eso es todo. Ahora lo que vamos a hacer, chamacos, es sumar estas fuerzas y calcular la fuerza resultante, FR. Lo que vamos a hacer es sumar las I's de ese sistema de fuerzas que tenemos acá. Agarramos nuestra calculadora, metemos todos los valores así como están y nos da un resultado de menos 26,0.77 newtons y. Ahora para calcular la componente en Y, sumamos todas esas componentes en J, metemos los valores en la calculadora, chamacos, como están observando, y nos da un resultado de menos 50,1264 newtons J. Y eso es todo, chamacos. Ya hemos calculado nuestra fuerza resultante. Esta fuerza resultante ya tiene toda esa información, ya tiene la magnitud, dirección y sentido de una manera implícita. Pero ¿cómo vamos a sacar esa magnitud de esta fuerza? Vamos a limpiar todo esto y la magnitud lo vamos a calcular con esta fórmula que la has visto desde la prepa. Y nosotros ya sabemos que f de x vale menos 26,077 y la f de y vale menos 50,1264 newtons. Y estos dos valorcitos los vamos a sustituir en la fórmula, como están observando. Metemos los valores en la calculadora y nos arroja un resultado de 56,625 newtons, chamacos. Y esta es la magnitud de este vector. Ahora, para calcular la dirección de este vector, vamos a utilizar esta fórmula, como lo están viendo. Solo que nosotros vamos a sacar el valor absoluto de la división de la componente f de y de f de x. Y nosotros ya sabemos cuál es f de y f de x. Sustituimos los valores en la ecuación, metemos los valores en la calculadora y nos arroja este ángulo, 62 grados 34 minutos. Órale, chamacos, muy bien. Ahora ya tenemos este ángulo. Este ángulo siempre va a ser medido a partir del eje x hacia la fuerza. No se nos vaya a olvidar. Pero simplemente solo nos está dando la dirección, no tenemos el sentido. Para calcular el sentido, vamos a utilizar, como lo vieron en la prepa, según el plano cartesiano, en el primero, segundo y tercer cuadrante. ¿Y cómo vamos a obtener eso? Es muy fácil, chamacos. Vamos a atenuar nuestro sistema de fuerza, como están observando. Vamos a seleccionar de la fuerza resultante en forma vectorial la componente f de x, que es ese rectángulo amarillo que estoy seleccionando aquí, y tiene un sentido negativo que está ubicado aquí en ese diagrama, como observaron. Ahora vamos a seleccionar la componente de f de y, que es negativo, y significa que está yendo hacia abajo, como lo estamos observando. Y nos damos cuenta que está seleccionando un casillero o un cuadrante, y sabemos que este es el primer cuadrante, segundo cuadrante, tercer cuadrante y cuarto cuadrante. Ahora los componentes están ubicando al tercer cuadrante. Entonces este ángulo se ubica en el tercer cuadrante. Y esto es todo, chamacos. Ahora ya tenemos magnitud, dirección y sentido. Y ahora, ¿cómo vas a representar gráficamente nuestra fuerza resultante? Muy fácil, chamacos. Como están observando en la animación, esta fuerza resultante tiene una magnitud de 56,625 newton y forma un ángulo de 62 grados 34 minutos. Y ese ángulo siempre debe ser medido a partir del eje X, como están viendo. Ahora se preguntarán, ¿habrá otra forma de ubicar el sentido sin utilizar los números romanos? Sí, chamacos, sí hay una forma. Y también la podemos representar por medio de una flechita, como lo estamos observando, que tiene esta flechita ubicando el tercer cuadrante. Ahora, si no tuviera el tercer cuadrante, por ejemplo, en el primer cuadrante, la flechita sería de esa forma, apuntando al primer cuadrante. Y para el segundo cuadrante, igual, chamacos, utilizamos ese símbolo y la flechita apunta al segundo cuadrante. Y para el tercer cuadrante, como ya lo vieron, chamacos, esta flechita apunta al tercer cuadrante. Y ya imagino que por obvias razones el cuarto cuadrante, también la flechita va a apuntar al cuarto cuadrante. Así de simple, chamacos. También hay otra forma de representarlo, utilizando un ángulo completo. Por ejemplo, estos, chamacos, como están observando. Aquí, este ángulo está medido a partir del eje X positivo y recorre toda esta vuelta hasta la fuerza resultante. Y todo eso mide 242 grados 34 minutos. ¿Cómo obtuvimos esto? Fue muy simple, chamacos. Es sumar 180 grados más los 62 grados 34 minutos. Y así obtenemos esta representación de la dirección y sentido de nuestro vector. Órale, chamacos, en realidad estuvo muy fácil ese ejercicio, ¿verdad? Y como conclusión se preguntarán, ¿para qué me sirve obtener la fuerza resultante? Bueno, en este video que te estoy mostrando, las grúas al mover una carga pesada, hay muchas fuerzas involucradas en ella. Por ejemplo, el peso de la carga, el peso de las dos grúas,
las fuerzas que ejercen las plumas de las viudas a las cargas que están moviendo y la fuerza del viento. Si esas fuerzas se encuentran en equilibrio, todo el sistema se encontrará en forma estática, pero al haber una fuerza resultante hace que las grúas se muevan y pierdan su estabilidad y terminen cayéndose para encontrar un nuevo equilibrio que es el suelo, aunque usted no lo crea. Y si te ha gustado este video y ha sido de muchísima utilidad, me puedes regalarme un like, suscríbete a este canal y comparte este video para que esta comunidad siga creciendo. Y además para que te notifique en el siguiente video de este tema, donde abordaré un problema cuando no nos den los ángulos de estas fuerzas. Y con este sistema se resuelve muy fácilmente. Y recuerda que la ciencia, la tecnología y los vectores es el terror en contra de los populistas. Nos vemos hasta el siguiente video. Hola chamacos.